Bueno, ahí les dejé obviamente el link, como les había dicho en el grupo de Classroom. Les decía por ahí mismo que con estos problemas que he tenido con mi computadora de que se sobrecalienta, estaba súper lenta y no pude terminar en el momento que yo esperaba. Fue un poco más tarde, pero finalmente tuvieron, me parece, muchas horas, las suficientes para haber respondido el examen. Digo, lo respondieron 57 personas nada más. Entonces vamos a iniciar con la revisión del examen, que ya sería nuestra última actividad. Como pudieron notar, fue la mitad de preguntas de comprensión, la mitad de preguntas de redacción indirecta. Entonces vamos ahí a revisar tal cuestión. A mí no me dejaba abrir el examen. Bueno, no sé por qué, cuál haya sido la razón de forma concreta, Hernández. No sé si haya sido tu conexión o algo parecido, porque pues no era como, no fue una generalidad, ¿no? Es a lo que me refiero. Entonces, eh, yo creo que por ahí, pues tuvo que haber sido como alguna cuestión particular en tu caso, ¿no? Porque te digo, si hubiera sido una generalidad, pues nadie lo habría podido hacer, ¿vale? Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Bueno, les voy a compartir la pantalla y vamos a revisar. Quiero empezar diciendo que, bueno, ya ustedes lo sabrán, ¿no? Con sus resultados. Obviamente, como no son 10 preguntas, pues no tenemos 10 puntos a considerar por ahí de manera específica. Así que los invito a que si ya tienen sus resultados, hagan por ahí una reglita de 3 de manera concreta. Y pues ya van a saber cuánto sería su puntaje, donde obviamente los 30 puntos sería 10, pues nada más ahí aplican una regla de 3 para determinar. ¿Cuál sería la cuestión en ese sentido? Recuerden, ahorita lo vamos a comentar, Gómez, ¿no? Pero ahorita llegamos como a esa sección. Sí, el texto del músico está entretenido, ¿no? Está interesante. Em, entonces, bueno, empiezo comentándoles y mostrándoles que desafortunadamente, pues todavía hay muchas personas que, como pueden observar, sacan 15 puntos, o sea, 15 aciertos de 30 posibles. Desgraciadamente, pues esas personas definitivamente creo que pues tendrán que intentarlo un año más. No sé si decidan tomar nuevamente el curso, pero tendrán que prepararse de forma más eficiente, de forma más intensiva. Aquellos que tienen definitivamente de 15 para abajo. Diría incluso que de los que tienen 20 eh, 20 aciertos, también ya, pues mayormente no es suficiente para esta ocasión, ¿no? Recuerden que creo que lo han platicado con Ricardo. Yo sé que Ricardo, una de las primeras, claro, 28 puntos está, o sea, 28 de 30 está bien. Una de las primeras pláticas que tienen con Ricardo, lo sé porque lo he visto, es cuánto es el puntaje mínimo en promedio, hablando de un puntaje en promedio, que necesitan para quedar en la Facultad de Medicina, ¿no? Seguramente les habrá comentado que ha sido en otras ocasiones entre un 8.2, 8.3 hasta un 8.5, ¿no? Entonces, idealmente buscamos como ese 8.5 que yo creo que les generaría, perdón, como definitivamente mayores posibilidades. Entonces, pues todos aquellos que promedien de 8.5 para arriba, están todavía definitivamente en condiciones. Aquellos que promedian de 8 hacia abajo, yo lo veo ya muy complicado porque aparte, pues recuerden, ¿no? Finalmente, no nada más es la parte de español o no nada más es la parte de redacción. Aparte, los errores que puedan sumar de matemáticas, los errores que puedan sumar de premedicina y de las otras áreas, ¿no? Entonces, obviamente, se va convirtiendo en un acumulado de errores de pronto. Y pues yo creo que estas personas, pues definitivamente tendrán que empezar a pensar qué van a hacer o qué decisiones van a tomar con respecto a si se quieren seguirse preparando para el examen de admisión. Pero bueno. Definitivamente creo que ya es como pues una cuestión bastante clara, ¿no? Digo, a menos, claro, hay personas que tienen mucha suerte, ¿no? Y eso es una realidad. En otros años ha llegado a suceder que, pues como les digo, hay personitas que tienen mucha suerte y les ha tocado la fortuna de hacer un examen donde vienen puros textos que han revisado antes, donde vienen puras preguntas que han revisado antes y pueden acordarse de todavía de muchas cosas de memoria mayormente y llegan a pasar, ¿no? Eso siempre hay.
dos, tres que tienen como esa fortuna de los que no se esperaba que quedaran de manera concreta y de repente, ¡pum!, están, ¿no? Pero bueno, obviamente pues ya las exigencias durante la carrera o durante la licenciatura, pues está por ahí la cuestión de que la permanencia, ¿no? Recuerden, una cosa es el ingreso y otra cosa es la permanencia. Y eso era el punto, ¿eh? Ese era el objetivo, definitivamente. Luego comento esto que estoy diciendo que ese era el objetivo, porque uno de sus compañeros pone que la parte de comprensión se le hizo muy fácil y que le sorprende tal cuestión, ¿no? Claro, efectivamente, sí había una que otra pregunta que podía representar cierta complejidad. Yo les debo confesar una cosa, y es que, y entonces ahí está también como para mí la parte preocupante, ¿no? Las lecturas que ustedes, esos tres textitos que les presenté en este examen, adivinen qué, son para un examen de admisión a la preparatoria, ¿no? No a universidad, a la preparatoria. O sea, personitas que vienen saliendo de la secundaria se tienen que enfrentar a este tipo de textos cuando tienen que hacer un examen Ceneval para entrar a la preparatoria, ¿no? Entonces, a pesar de ello, claro que siguen teniendo algunos de ellos su complejidad. Por ahí, por ejemplo, el primero, yo sé que de pronto podía resultar confusa alguna que otra pregunta de manera concreta. El primer textito que habla así como del internet y del uso, pues había algunas preguntas que tienen que ver con un poquito de inferencias. Esas podían ser un poquito complicadas, un par de ellas. Para el texto también del COVID, también había como algunas preguntas que podían ser un poquito truculentas si no estaban atentos, si no estaban leyendo con detenimiento. Entonces, obviamente, pues la idea era que tuvieran un muy buen desempeño con ese texto o con esos textos. Les reitero, no estoy menospreciando los resultados y el esfuerzo de todos aquellos que sintieron con facilidad la parte de comprensión, perdón, pero efectivamente eso era lo que tenía que suceder, ¿no? Eh, Obviamente, les reitero, pues también tiene como sus grados de complejidad, pero sí también, sobre todo, la llamada de atención es para aquellos que hayan tenido muy malos resultados en comprensión. Y finalmente, pues imagínense, ¿no? Imagínense la problemática o en la situación en la que se encuentran si tuvieron muy malos resultados en la parte de comprensión, considerando lo que les acabo de decir, que son textos que se encontrarían en un examen de admisión para entrar a la preparatoria, ¿no? Donde apliquen un examen Ceneval de forma concreta, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar para que nos dé tiempo. Y tenemos la serie de preguntas, iniciando con el primer textito que ya podemos identificar que es un texto mayormente expositivo porque nos proporciona muchos datos. Es ese tipo de textos que Ceneval pone con muchos datos específicos, muchas cosas muy concretas y donde tenemos que estar atentos. Ajá, tiene como más una estructura de noticia, efectivamente, ¿no? Donde tenemos que estar atentos a esta situación o cuestión en la que hay que identificar qué sirve y qué no sirve para responder, ¿no? Que el texto del COVID dijera que quienes lo leen también se van a morir. Sí, bueno, ese es un cuentito, ¿no? Ese es otro cuento. Les digo, elegí como hay unos textos que consideré interesantes, que podían ser un tanto divertidos, que podían ser un tanto ahí particulares, porque ya sabemos que justo ese tipo de textos son los que se encuentran en su examen Ceneval, ¿no? Entonces, atención con estas particularidades. El primer texto se llama Mexicanos acceden más a Internet y nos dice, durante los últimos años, el acceso a Internet ha aumentado, perdón, en todo el mundo. El impacto. Ojo, nos dice que es una tendencia mundial y con eso tiene que ver una de las preguntas de manera concreta. Entonces, ojo ahí, ¿no? Nos está diciendo que hay una tendencia en el aumento en cuanto al uso del Internet de manera global. El impacto que esta herramienta tiene para el desarrollo del país, las empresas y la sociedad es cada vez mayor. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de aquí en adelante, acaba de publicar los resultados de la última encuesta nacional tal que se llama ENDUTI, realizada en 2016, la cual indica que actualmente 65.5 millones de mexicanos mayores de 6 años utilizan Internet. La última información de la Enduti revela que para 2016 casi la mitad de los hogares mexicanos cuentan con acceso a Internet, el 47%, equivalente a 15.7 millones de hogares. La tendencia histórica indica que la penetración de Internet en los hogares ha aumentado considerablemente, perdón. Muestra de ello es que de 2015 a 2016 se incrementó en 7.8 puntos el porcentaje de viviendas con este servicio. En 10 años, el número de hogares con acceso a la red se ha cuadruplicado de 10.1% en 2006 a 47% en 2016.
El análisis sociodemográfico de los usuarios de Internet registrado por la Enduti indica que en los grupos etarios, ¿a qué se refiere con etario? De edad, ¿no? Nos habla como de rangos de edad específicamente, que están entre los 6 y los 59 años. Las mujeres son quienes más utilizan Internet respecto a de los hombres. Solo en el grupo de 60 años y más, los hombres lideran en el uso de Internet. Entre los adultos de edad mediana, de 35 a 59, la brecha entre hombres y mujeres es la más alta de todas, de 6,4 puntos de mujeres respecto a los varones. La encuesta de INEGI señala además que el acceso a Internet desde telefonía ha sido un factor importante para el uso de esta herramienta. Entonces, ojo, nos dice, en alguna medida podríamos ahí ahorita ir comentando algunas cosas, pero esta idea es importante, ¿no? El acceso a Internet desde telefonía móvil ha sido, perdón, un factor importante para el uso de esta herramienta. La Enduti registró que 73,6% de la población de 6 años y más utiliza un celular. De ese total, actualmente 74,8% de los usuarios posee un teléfono inteligente o smartphone, cifra que aumentó 9,7 puntos con respecto al año 2015. Paralelamente, el uso del celular común disminuyó casi 2 dígitos entre 2005 y 2016, ¿no? Entonces tenemos la primera pregunta que nos plantea, de acuerdo con la información de la encuesta, finalmente la información de la encuesta es la que está realizando INEGI, ¿no? El aumento en la cantidad de hogares con Internet, porque es una tendencia mundial. Y ahí tenían que estar atentos entonces, ¿eh? Eh, si yo no encuentro la información de manera específica en el texto, recuerden que entonces se trata de tratar de hacer por ahí algún tipo de inferencia, algún tipo de suposición, perdón, que nos permita llegar a una respuesta. ¿Cuál es el problema? Porque cuando se equivocaron seguramente aquí, varios eligieron el inciso A. Cada vez hay más celulares inteligentes que lo necesitan. Eso tiene que ver específicamente con la encuesta realizada en México, ¿no? Y no tiene relación con la encuesta mundial. ¿Se dan cuenta? Por eso no podíamos elegir como opción de respuesta la idea de que cada vez hay más celulares inteligentes que lo necesitan, porque la pregunta va con respecto a la tendencia mundial. Y entonces ya desde ahí podemos descartar ese inciso A. Exacto, solo es un factor, ¿no? De los que se están comentando y ese factor tiene particularidad en cuanto a al incremento del uso del teléfono celular, tiene particularidad en México, ¿no? Entonces tampoco tenemos información suficiente realmente para deducir tal cuestión, ¿vale? Y luego se dice, conforme va aumentando la edad de la población, lo necesitan más. Obviamente es algo ilógico, ¿no? Que lo pudiéramos suponer, porque sabemos, ahí se nos dice, que el rango o el grupo etario de mayor uso está hasta antes de los 59, y entendemos que conforme va aumentando la edad, de repente el uso del teléfono disminuye, ¿no? Exacto. Entonces ya por mero descarte incluso podríamos elegir ese inciso B, pero desde el principio podemos suponer tal cuestión, ¿no? Porque se nos está diciendo que durante los últimos años el acceso a Internet ha aumentado en todo el mundo y el impacto que esta herramienta tiene para el desarrollo del país en general, las empresas y la sociedad es cada vez mayor. Entonces, como ha aumentado en todo el mundo, lo podemos relacionar con esa referencia que se hace en México, ¿no? Hay cada vez más actividades que utilizan como herramienta, sean empresas, sea dentro de la sociedad. Finalmente, nos dice que ahí tenemos como un mayor impacto, por lo que se usa más, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión de forma concreta. Desde el principio podemos empezar a deducir como respuesta a este inciso B. Existen más actividades sociales y económicas que lo demandan, recuerden. Entonces, siempre vamos a poder justificar una respuesta con base en la información que se nos está presentando de manera muy concreta. Por eso, B sería la respuesta para esta pregunta número uno. La segunda, esta la podemos rastrear de forma muy literal en el textito. Releemos ese segmento donde se nos habla de qué sucedió en el 2016 y de forma literal encontramos que la respuesta corresponde a este inciso A, ¿no? En 2016 había 6,4% más mujeres que usaban Internet en el rango de 35 a 30, bueno, ahí me equivoqué porque era 59 años, ¿no? Pero bueno, finalmente es la que guarda relación con respecto al porcentaje, 4%. Les digo, ahí nada más había que corregir este 5 por este 3 más bien, perdón, que esta opción de respuesta por un 5. Pero finalmente las otras opciones tampoco tienen la mayor lógica y no corresponden con lo que se dice en ese segmento. Entonces, A sería la respuesta para esta pregunta número 2. Y la última para este texto. De acuerdo con el mismo, la disminución en el uso del celular común entre 2015 y 2016
Ahí se hizo una inversión y dice 1026. ¿Se debe a qué cosa? Ese es en el último párrafo, cuando estamos hablando específicamente, ya no tanto del acceso al Internet, sino de los medios que se pueden utilizar, como en el caso de los celulares, ¿no? Entonces, ahí en ese último párrafito encontramos la información correspondiente a esto, que justo corresponde con el inciso C, ¿no? Se está migrando a teléfonos inteligentes. No necesariamente hay más población usuaria de las tecnologías, no es algo que se plantee como tal en el párrafo último, y la cobertura de Internet en México aumentó. O sea, no porque aumentó significa que por eso hay más personas que han cambiado de celular, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Me refiero que hayan migrado a un celular inteligente. Entonces, 3 tendrá que ser C la respuesta. Bien, luego tenemos el cuento este que tiene que ver con el coronavirus, que se llama La Cura, y nos dice, cuando encontraron la cura del coronavirus, los médicos nos explicaban por qué había gente que se recuperaba al instante y un porcentaje mínimo moría 24 horas después de que le habían puesto la vacuna. Este porcentaje era tan bajo que al principio nadie se dio cuenta, hasta que un científico del Politécnico relacionó dos casos, el de un tío y un primo suyos, y descubrió que las personas zurdas que nacieron en el mes de diciembre, sin importar si eran hipertensas o diabéticas, no resistían la vacuna, ¿no? Obviamente este es un texto em, literario, ¿no? Es un texto creativo de forma concreta. De esta forma, los que no cumplían con esa condición respiraron literalmente aliviados, nos dice. Aunque no por mucho tiempo, porque para enero empezaron a morir personas que habían visitado la Ciudad de México y no les había gustado. ¿No? Entonces, porque visitaron la Ciudad de México y no les gustó, empezaron a morir, nos da a entender acá, ¿no? Esto lo descubrió el mismo científico del Politécnico, que relacionó dos casos. En esta ocasión fue su novia, ahora exnovia, que era, ¿por qué será ahora exnovia, por cierto? Que era veracruzana y había dicho que la ciudad apestaba a orines, y un amigo sueco, exacto, ¿no? Podemos sobreentender que se murió, ¿no? Entonces ahí está también como otra parte graciosa dentro del textito. Y un amigo sueco al que habían asaltado en el aeropuerto y que juraba no regresar nunca al país, ¿no? Nuevamente un montón de gente respiró aliviada, o sea, a la que sí le gustaba la Ciudad de México, podemos sobreentender. Unos porque sí les gustaba y otros porque ni la conocían y ni planes tenían de visitarla. Después de varias pruebas, el científico descubrió el antídoto gracias a que extrajo la esencia de la baba del nopal. Así que en todo el mundo, cada vez que empezaba un mes, se buscaba descubrir un patrón y publicarlo para que las personas supieran si debían tomar el antídoto o no. En febrero, los que peligraron fueron los pelirrojos solteros mayores de 15 años, pero menores de 30. En marzo, los hijos únicos que no habían conocido a su padre y que añoraban hacerlo. En abril, los futbolistas que fallaron un penalti en un partido oficial entre el minuto 25 y 35 del primer tiempo. En mayo, las mujeres rubias que se habían casado por segunda vez, pero que amaban a alguien más. En junio, las personas que se habían sacado el premio mayor de la lotería y lo habían malgastado. Y en julio, los lectores de este texto, que por fortuna no serán muchos, ¿no? Entonces ahí tenemos este texto literario, es un texto narrativo de forma concreta. Si les gustó, pueden buscar como cosas relacionadas con el autor, a ver si encuentran otros cuentitos que les puedan agradar. Este es el nombre, ¿no? José Manuel Ríos Guerra. Y entonces nos dice la pregunta, los de marzo, según Latam, fueron las personas que más murieron. Eh, dice, ¿quién nació en diciembre? Esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Qué personaje nació en diciembre de forma concreta? Lo pueden rastrear de manera muy específica, muy particular dentro del texto. Nos dice el primo del científico. Cuando habla de su primo, lo podemos observar de manera, les reitero, específica, ¿no? Ahí tenemos. Fue hasta que el científico del Politécnico relacionó dos casos y descubrió que las personas zurdas que nacieron en el mes de diciembre, nos dice el de un tío y un primo suyos. Entonces, si nos hubiera dicho o primo o tío, cualquiera de las dos cosas habría sido correcta, ¿no? Entonces, C será la respuesta, ahí lo tenemos de forma literal. 5. El autor define a los que deben tomar el antídoto cada mes. ¿Por qué? O sea, ¿de qué forma podemos definir a estos que deben tomar el antídoto? Que recuerden que existen como estas especificaciones de quién debe tomar el antídoto, ¿no? Porque mueren personas con características comunes, que nos va diciendo, los que murieron en enero tenían estas características, los que murieron en febrero tenían estas otras características y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, ahí la cuestión, después de haberse vacunado.
como tal, ¿no? Entonces, efectivamente, B sería la respuesta para esta pregunta número 5. 6. Según el relato, ¿quiénes buscaban tomar un antídoto? También lo podemos ver de forma concreta, ¿no? B sería otra vez la respuesta, quienes se describían dentro de un patrón, perdón, de mortalidad. Obviamente estas personas podríamos pensar que los que tenían las características de los nacidos de lo que sucedía en enero, perdón, o de lo que sucedía en febrero y como iban avanzando los meses, para evitar la muerte, buscaban justo tomar el antídoto de manera concreta, ¿no? Entonces, 6 tendrá que ser B nuestra respuesta como tal, ¿vale? Porque el inciso A sería como un caso específico, ¿no? Sería uno de los elementos o casos muy específicos que se mostraron, pero se mencionaron muchos otros casos concretos. Y luego aquellos que se vacunaban y empezaban a enfermar, recuerden que, bueno, ahí tenemos como otra particularidad que el texto nos plantea, que aparte, pues también murieron personas que no se vacunaron, ¿no? Y entonces que corresponderían también a estos casos concretos. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Efectivamente, ¿no? Ahí tiene que ver más con una generalidad que el texto, perdón, nos plantea. 7. ¿Cuál de las afirmaciones describe el tema del cuento? Recuerden que es una de las preguntas que se puede llegar a plantear, la cuestión del tema, que se nos puede proporcionar desde el título, desde la narración como tal. Nos dice los beneficios de vacunarse para evitar decesos, la importancia de la investigación del científico o el temor de las personas a morir por coronavirus. Efectivamente, lo que podemos identificar es que todos estaban buscando como algún antídoto particular cuando coincidían con ciertas características, efectivamente para no morir, ¿no? Por la enfermedad. Entonces, claro, la respuesta tendría que ser ese inciso C de forma particular. ¿Vale? 8. El tipo de narrador que hay en el relato, esto ya lo sabemos. A veces les pueden, ya saben, llegar a preguntar esta cuestión. Tenemos como opciones de respuesta, perdón, sigue el pensamiento de un personaje. Yo pensé en la C, pero elegí la B porque había más de las investigaciones del científico. Ah, ok, ¿no? Pero ojo, aquí ya tenemos la respuesta marcada. Cuando es alguien que participa en los acontecimientos, ¿cómo deberían ser los verbos? ¿Cómo se deberían conjugar? ¿Desde qué pronombre? Recuerden hacer la relación con los pronombres, ¿no? Desde el yo, desde la primera persona. Entonces, tenemos una narración que hable desde el yo de manera específica. Evidentemente no, ¿no? No tenemos esta cuestión. No, tampoco es un narrador omnisciente, ¿eh? Por aquí alguien está diciendo que es un narrador omnisciente, pero no lo es, porque nos dice, los médicos no se explicaban ellos de manera concreta, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente la tercera persona. Entonces, cuando es tercera persona, recuerden que existen dos posibilidades. Esas dos posibilidades son el narrador omnisciente y el narrador testigo. ¿Se acuerdan que lo llegamos a comentar? En muchas ocasiones en los seminarios y también cuando teníamos las clases aquí en el grupo en línea, ¿no? Entonces, cuando es el inciso C que dice, sigue el pensamiento de un personaje, ese sería omnisciente. Pero realmente no tenemos un personaje concreto, ¿se dan cuenta? O sea, no existe un solo personaje al que se siga su actuar específico o que se nos haga más allá del científico, ¿no? O sea, como que mayormente todo se centra en el científico, pero nada más se nos dice como sus descubrimientos, pero nunca sabemos qué pensaba, cómo era que estaba considerando determinar estas características comunes para saber quiénes eran los que se podían enfermar cada mes, este tipo de cuestiones. Entonces, todo se nos plantea como de forma bastante neutra, digamos. O sea, no alcanzamos a saber absolutamente todo, no sabemos exactamente qué va a pasar, todo lo sabemos como más a manera de testigos. Y entonces es lo que nos plantea este inciso A. Observa los acontecimientos, pero nada más, no sigue el pensamiento particular de un personaje porque nunca nos enteramos de algo así. No existen diálogos, no existe como que sepamos el científico que estaba pensando o qué deseaba, qué iba a pasar a futuro. No tenemos estos elementos. Entonces, por eso era que no teníamos que elegir el C, sino el A de manera concreta. ¿Vale? Entonces, 8 a la respuesta. 9, de acuerdo con el relato, A de las 7, pero ¿qué con respecto a las 7, perdón? Yo pensé en la C, pero elegí la B porque hablaba más de las investigaciones del científico. Pero ojo, tiene sentido, por aquí preguntaban o comentan que como se hablaba más de la investigación del científico, hay que identificar la intención del cuento. ¿Realmente considerarían que la intención del cuento es
hablar como de estas investigaciones y la rigurosidad y como estos aspectos, porque todo lo está poniendo como de manera un tanto sarcástica, ¿no? Lo podemos identificar como una especie de ironía, exacto, Acevedo, ¿no? Una especie de ironía a lo largo de toda la narración, exacto, efectivamente podemos decir que es satírico y tal. Entonces, si estoy haciendo una sátira del quehacer científico o de la labor del científico, pues definitivamente no estoy abordando como esencia o como cuestión principal la importancia de la investigación del científico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso no podíamos elegir ese inciso B. Entonces, atentos al tono, ¿no? Por el tono me refiero como un tanto, ¿cuál es la intención? Pues nos quiere hacer reír, no nada más es como hablar de el grandioso trabajo de los científicos, ¿no? Sino como un tanto satirizarlo, un tanto ridiculizarlo y tal, ¿vale? Entonces, esa sería la razón por la que no podemos elegir el inciso B. Bien, vamos a la 9 y la última pregunta de este texto. De acuerdo con el relato, ¿cómo se identifica a las personas que corren riesgo de morir? ¿Hacen pruebas con baba de nopal? Eso más bien, las pruebas con baba de nopal, recuerden que tiene que ver para la cura, ¿no? Para la, pues sí, como el antídoto, más o menos, es lo que nos plantea ahí. Entonces ya lo podemos eliminar si se acuerdan. Y luego se dice, observan los efectos en quienes toman el antídoto. Pues tampoco, ¿no? Lo podemos observar o leer de forma muy concreta, que se obtienen patrones de las personas afectadas. Recuerden que cada mes nos va diciendo, las personas que murieron en este mes tenían estas características y las que murieron en tal otro mes tenían otras características. Entonces, así es como se va identificando la cuestión de quiénes corren el riesgo de morir, ¿vale? Entonces, 9, ve la respuesta. ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí con respecto a este segundo textito? Bueno. Luego tenemos otro textito narrativo. Este es ¿cómo se llama? Un texto dramático, es una representación teatral, pero finalmente sigue guardando rasgos narrativos bueno, no narrativos porque no existe el narrador, ¿no? Pero me refiero a la interacción entre personajes, algunos elementos en común, como el actuar y tal, ¿no? O sea, algunos otros aspectos, que aunque nunca nos enfocamos tanto a esto, finalmente nos cuentan de alguna forma una historia, pero de manera directa con la relación entre los personajes, ¿no? Entonces tenemos dos personajes, el vendedor y Lucas, que es el chico que quiere ir a comprar un instrumento, y nos explica que toda la escena transcurre en una tienda de música, donde hay distintos instrumentos y afiches de músicos famosos, ¿no? O sea, como pósters, podríamos pensar. Em, ¿eres Lucas porque eres un chistoso y te burlas de la gente, o eres Lucas porque eres despistado? ¿Cuál sería la razón concreta? Entonces dice, ¿no? Desde el vendedor, al ver que Lucas mira los instrumentos, le dice, buenas tardes, nene, ¿qué buscas? Quiero dedicarme a la música y mi papá me dio dinero para comprarme un instrumento, pero no sé cuál elegir. Enérgico, le dice el vendedor, viniste al sitio adecuado, Sonamos, es la mejor tienda de instrumentos musicales de la ciudad. ¿Qué te parece este piano? Entonces, ojo, nos está diciendo que Sonamos se llama la tienda, ¿no? Y lo dice ahí con énfasis y tal. Lindo, pero quisiera uno que en vez de teclas blancas las tenga azules y que las negritas fueran rojas, responde Lucas. Vendedor, pero todos los pianos tienen teclas blancas y negras. Eso porque nadie les ha enseñado a maquillarse aún. Responde Lucas, ¿no? Y luego le dice el vendedor, ese modelo de ahí tiene los pedales. ¿Aquí venden instrumentos o triciclos? Responde el niño. Los pianistas pisan los pedales para... Entonces es ideal para un corredor de Fórmula 1. No me convence. Y el órgano, tengo todo tipo de órganos. Si no los tuviera estaría muerto. Algunos órganos eléctricos, responde el vendedor, ¿no? No sabía que había corazones o pulmones, perdón, que se enchufaran. ¿No te gustaría tocar la armónica? Ni loco. Si llego a tocar armónica, mi compañera de banco me muele a patadas. Podría ser alguno de cuerda. Si quisiera algo a lo que hay que darle cuerda, me compraría un reloj despertador. Me refiero a instrumentos que tienen las cuerdas tensadas y menos, lo único que me falta, terminar tendiendo la ropa al sol en esas cuerdas. ¿Y la batería? Eso. Una con platillos que suenen como fuentes, tambores que se oigan como cacerolas y un bombo que retumbe como cuando se golpea una olla. Entonces te conviene comprar una batería de cocina, le responde el vendedor, ¿no? Porque el propio Lucas hace esta relación con elementos de la cocina, ¿no? Y que pueda golpear durante horas. Deberá ser una batería de larga duración y recargable. Serías, perdón, un gran batero. ¿A dónde va el tero? Batero es un modo de decir baterista. No, yo no quiero ser carterista. Es que es el que interpreta, perdón, la batería. Te puedo ofrecer una que tiene
unas hermosas. Otra que se va. ¿A dónde baqueta? Las banquetas se usan para golpear las baquetas se usan para golpear la batería. Yo no quiero golpearla. A ver si no, a ver si la rompo con la cara que con lo cara que debe salir. También se le dice en escobillas, pero deseo ser músico, no berrendero. Y el vendedor dirigiéndose al público directamente. Recuerden que dijimos que es una obra de teatro, ¿no? Este cree que para tocar la clave de sol hay que usar anteojos oscuros. Si lo pienso, me gustaría comenzar tocando una bocina de bicicleta o de un camión. Con lo poco que sabe de música, le convendría una bocina de avión. ¿Qué dijo? Creo que estás demasiado crudito. Por ahora te recomiendo que comiences practicando con esto y le pasa un timbre de puerta. Buenísimo, con esto, si me aburro de practicar, puedo dedicarme a otra cosa. ¿A qué? Al rinraje. Presiona el timbre, perdón, y corre mientras se produce el telón o apagón, ¿no? Entonces ahí tenemos como esta interacción entre los dos personajes, pero claramente nos importa sobre todo como el aspecto que se va dando en cuanto a la historia que se está desarrollando, ¿no? Las acciones que se están desarrollando. Pues ahí tendríamos justo, es una de las cosas que tenemos que decidir, ¿no? Como entender más o menos la idea de lo que sucede ahí, si definitivamente, como se comentaba, ¿no? ¿Qué será eso del rinraje? Me imagino que se refiere lo del rinraje a la cuestión de el sonido que produce el timbre, ¿no? Probablemente. Igual podrías buscarlo y si encuentras como algún significado particular, nos dices, pero yo creo que tiene que ver con, o sea, como el timbre hace ring, ¿no? Entonces nos dice por ahí, con esto, si me aburro de practicar, puedo dedicarme a otra cosa. ¿A qué? Al rinraje. O sea, si ya no quiere ser músico, porque recuerden que él iba a comprar un instrumento y se lo están vendiendo de alguna forma como un instrumento, si no le sale lo de ser músico, se puede dedicar a lo del rinraje, ¿no? O sea, a lo de simplemente producir un sonido de timbres o tocar timbres. Podríamos entenderlo como de esa forma, ¿no? En alguna medida. Puede ser. Eh, entonces tenemos la pregunta número 10. El autor da un tono y tenemos frustrado, sarcástico o gracioso a Lucas. Pues, y tenemos las otras, definitivamente, eh, aunque seleccioné ese que confundía, desde mi otra perspectiva sí se podía burlar. Ok, pero ojo, es que justo ahí eso salió más de la interpretación, ¿no? Aquellos que se equivocaron y que pensaron que podía ser el inciso B, ¿existe algún elemento particular que nos permita entender que la intención de Lucas es la de burlarse del vendedor de manera concreta? Es ahí donde tendríamos que considerar como estas cuestiones. Recuerden que tendría que existir algún elemento concreto para que podamos entender tal cuestión, ¿no? Entonces, él solo iba, aparte le dice, lo llama nene, ¿no? Entendemos que si es un nene, es un niño chiquito, ¿no? Probablemente podemos imaginarnos a Lucas como un niño pequeño de manera concreta, ¿vale? Exacto, aparte nos dice que no sabe de música. Hay varios elementos que nos hacen entender que su intención no es la de ser sarcástico o la de burlarse del vendedor. Obviamente frustrado, en todo caso, el frustrado podría llegar a ser quién, el vendedor, no Lucas, ¿no? De manera concreta. Por eso podemos eliminar fácilmente ese inciso A. Entonces, la idea es dar como este tono gracioso a Lucas, porque finalmente, con todo lo que no escucha bien, con todo lo que alcanza a entender, pues termina haciendo reír al espectador o a quien lee, ¿no? De manera concreta. Entonces, tenemos mayor certeza de simplemente entender. Entonces, recuerden, ¿no? No hacemos interpretaciones que de pronto no se puedan sustentar en algún segmento específico del texto. Entonces, como no tenemos esa información concreta y además existen estos otros elementos como decir que no es experto en música, que es un nene, por lo tanto podemos entender que es un niño bastante pequeño, ¿no? Y demás. Entonces podemos entender más la idea de la confusión de lo que escucha de manera concreta. Por eso nos inclinaríamos por el inciso C para esta 10. 11. ¿Cuál opción es similar a los diálogos de la obra? ¿No? O sea, ¿qué se parece a los diálogos de la obra? Yo creo que esto es muy claro. Dice el inciso A. También podría gustarte el trombón. Si las trombas me dan terror, no quiero ni imaginarme un trombón. Justo otra vez como la mala interpretación, ¿no? La confusión derivada de lo que le está diciendo el vendedor. Esta estaba muy evidente, me parece, y por lo tanto 11 tendría que ser a la respuesta. 12. ¿Por qué Lucas menciona a Mónica? Recuerden que nos decía por ahí.